Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, hijos de El Chapo Guzmán, fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de conspiración para la distribución de cocaína, metanfetamina y marihuana en la Unión Americana. Los hermanos Guzmán López, que se cree residen actualmente en México, son hijos de El Chapo Guzmán, narcotraficante que fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York por su papel como líder del Cartel del Pacífico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la acusación contra los hijos de Guzmán Loera. El fiscal general adjunto Brian Abenckowski de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el agente especial a cargo Scott Brown de la Oficina de Campo de Arizona de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Inmigración y Control de Aduanas, SI, por sus siglas en inglés, hicieron el anuncio. Joaquín Guzmán López, de 34 años, y Ovidio Guzmán López, de 28 años, están acusados formalmente y se piensa que, desde abril de 2008 hasta abril de 2018, conspiraron para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares a Estados Unidos. Por el momento, el caso está asignado al juez de distrito Rudolph Contreras y es investigado por sí. Los abogados litigantes Antonia Minoff y Antoni Nardozzi de la sección de estupefacientes y drogas peligrosas de la División Criminal, NDDS, por sus siglas en inglés, están procesando el caso.